Hechos 9 del 1 al 19. Traigo hoy el lenguaje actual. Dice así, en la palabra del Señor: Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirle al jefe de los sacerdotes unas cartas con el permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran la enseñanza de Jesús para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz pero no vieron a nadie. Por fin, Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. En Damasco vivía un seguidor de Jesús llamado Ananías. En una visión que tuvo, oyó que el Señor Jesús lo llamaba: Ananías, Ananías. Señor, aquí estoy, respondió. Y el Señor le dijo, en el 11, vamos en el 11, levántate y ve a la calle recta, en la casa de Judas. Busca a un hombre de la ciudad de Tarso, se llama Saulo, y está orando allí. Yo le he mostrado que un hombre llamado Ananías llegará a poner sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. En el 13, Señor, respondió Ananías, me han contado que en Jerusalén este hombre ha hecho muchas cosas terribles contra tus seguidores. Hasta el jefe de los sacerdotes le ha dado permiso para que atrape aquí en Damasco a todos los que te adoran. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo, ve, porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce ante el pueblo de Israel. Yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo, amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías hacia Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. Al instante, algo duro parecido a las escamas de pescado cayó de los ojos de Saulo y éste pudo volver a ver. Entonces se puso de pie y fue bautizado. Después de eso comió y tuvo nuevas fuerzas. Vamos a orar, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Amado Señor, te damos muchas gracias nuevamente por darnos esta oportunidad privilegiada, Señor, de venir a tu casa de oración juntos, a tu presencia y cantarte alabanzas y también disponer nuestras vidas, porque también queremos, anhelamos, nos disponemos a escuchar tu voz, tu palabra, el mensaje que tú tienes, que has enviado, Señor, y queremos ponernos en tus manos, rogando que nuestra atención sea hacia ti, con un oído atento, con una actitud receptible, y también, Señor, pongo mi vida en tus manos, suplicando que tú tomes el control de ella, que seas tú, Señor, hablando por medio de mí, que si tu palabra sea clara, Señor, sencilla y cumpla el propósito en cada corazón por el cual hoy has enviado a tu amada iglesia en Huacalco, donde nos escuchen alguna vez. Padre, nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pues verán, este pasaje nosotros lo hemos leído ya en algunas ocasiones, se nos ha predicado. Yo creo que es uno de los pasajes que conocemos mucho, ¿no? Se da para el evangelismo e incluso pues
para enseñar acerca de Pablo. Pero hoy yo quiero hablarles de un tema especial en este pasaje que vamos a estar viendo y vamos a estar recorriendo juntos acerca de los instrumentos escogidos de Dios. Los instrumentos escogidos de Dios. Y vamos a analizar 4 características que yo espero en Dios que así como un servidor nos podamos juntos identificar y salir de este lugar renovados, ¿sí? Con un pensamiento diferente a lo que Dios nos ha llamado y por el motivo por el cual usted y yo estamos hoy aquí. ¿Amén? Pues muy bien. Los instrumentos escogidos de Dios. Hablando un poquito acerca de los instrumentos, podemos entender como instrumentos, pues aquí hay instrumentos musicales, ¿no? Algún sinónimo son lo que son utensilios, ¿no? Como utensilios de qué pudiera ser, de cocina, ¿no? Utensilios en donde, en laboratorios, herramientas, ¿no? Pero a final de cuentas, como instrumentos seríamos, o lo que queremos hoy hablar es que son escogidos de Dios. ¿Para qué creen? Para su uso de Él. Para su uso de Él. Y vamos a platicarles, bueno, por ahí cuentan que había una pareja por allá en Inglaterra, iba pasando y les gustaba visitar tiendas, lugares donde venden cosas antiguas o tiendas muy famosas, y les llamó la atención cuando iban por ahí en una tienda en Inglaterra una taza preciosa que estaba exhibida en una vitrina. Ellos preguntaron al vendedor que les había llamado la atención y si les permitía verla, ¿sí? Este vendedor la trae ahí con ellos y bueno, es una taza que habla. Cuando la tienen ellos en sus manos y la ven y se maravillan, dicen, qué preciosa taza. No habíamos visto algo como esto en mucho tiempo. Y le dice, bueno, pues esta taza es especial, ha sido utilizada por reyes y aún puede seguir siendo utilizada por reyes. Y cuando la toman en la mano, le dice, bueno, dice la taza, voy a hacer voz de taza. Bueno, no siempre he sido así de hermosa. Es decir, yo era pues un pedazo de barro que un día el alfarero tomó en sus manos y empezó a darme forma. Cuando él me daba forma, pues como soy barro, tenía que golpearme una y otra vez para ser moldeable. Y después me hizo pasar por fuego. Y ay, cómo dolía. Y ay, qué sufrimiento. No era así todo el tiempo. Y yo le decía al alfarero, amo, es que me duele mucho. Y él me decía, espera, estoy trabajando. Y después, cuando me puso a enfriar, me puso algo que le llaman pintura, que él es feo, me dolía todo, me ardía todo, pero me estaba poniendo bonita, decía mi amo. Y por segunda vez me hizo pasar al fuego. Pero yo le decía a mi amo, ya no más. Y él me decía, espera, estoy trabajando. Cuando me sacó del fuego por segunda vez, me puso en la vitrina, junto a las demás, hermosas. Y yo le decía a mi amo, ¿por qué tiene que ser tanto sufrimiento para ser bonita? Mi amo me decía, te he hecho pasar por todo esto
primero golpearte porque el barro se tiene que ser maleable para poderlo moldear. Y pasar por fuego para que agarres fuerza, ¿sí? Y no te quiebres tan rápido. Y te puse pintura para que al mismo tiempo eso te dé firmeza, ¿sí? Y seas más resistente. Y ahora eres hermosa, ¿sí? Del barro ya voy a hacer mi voz normal. Esa es mi voz normal. Ya la taza paró. ¿Cuál era el que decía el amo? Espera, estoy trabajando. ¿Para qué estaba haciendo esa taza? Algo sorprendente es que ella llegó a ver que todo ese sufrimiento fue utilizada por personas muy importantes, por reyes. Estaba haciendo el alfarero un instrumento, una taza especial para ser utilizada por gente especial. Sí. Pero aquí con Dios, Él es el alfarero, el que transforma, el que moldea, el que hace. Imagínate en nuestras vidas en sus manos para ser utilizados. ¿Por quién? Por Él mismo. Y los instrumentos escogidos de Dios podemos ver muchos. Dios nos llama, ¿sabes? ¿A cuántos de aquí Dios nos ha llamado? ¿Cuántos de aquí ustedes han sido elegidos? Escogidos. Amén. ¿Y los demás? ¿Aún no sienten que sí? Hoy va a ser diferente, ¿sabes? En este pasaje el apóstol Pablo, un hombre que dice que era perseguidor, ¿sí? No voy a platicar mucho acerca de él, pero conocemos que él era un hombre que seguía a los cristianos, un hombre firme en sus creencias, de un carácter firme y fuerte y religioso, además, que defendía su fe, ¿sí? Y todo lo que tuviera que ver en contra de su fe y de lo que ellos creían. Porque él, ¿en qué creía? ¿Él qué era? Él era un judío, ¿sí? ¿Y cuál era lo que él practicaba? La ley de Moisés. Su religión era la religión judía, que de ahí descendía. Entonces, cuando viene Jesús y empieza a predicar las buenas nuevas, ¿sí? Tanto a todos los fariseos, los saduceos, los herodianos, los grupos religiosos que de aquel tiempo, pues estaba causando furor en ellos, estaba más bien impactando tanto que para ellos los cristianos con un mensaje era diferente. ¿Qué hacían? Los mataban. Estaban en contra de sus leyes, en contra de su religión, y él no podía permitir que eso pasara. Algunos versículos atrás nos narra Lucas, quien escribió el libro de los Hechos, que vio que estaba Esteban, uno de los discípulos de Jesús, estaba predicándole a los fariseos, a los judíos, y les confrontaba con la palabra. Pues fue tanto que a ellos les causó tanto enojo que lo sacaron y lo apedrearon. Dice la Biblia que hasta crujían los dientes de que les confrontaba con la palabra de Dios. Y narra que Pablo, siendo Saulo, él estaba allí cuidando las ropas de Esteban mientras lo mataban, mientras lo laceraban. Poco tiempo después, él, pues siendo uno de los principales y perseguidor de la iglesia, tenía agrado con los sacerdotes, con los líderes de los judíos, y fue a solicitar un permiso. Sí, dice aquí el versículo número 1, dice que estaba furioso. ¿Cómo dice en la Reina Valera? Que él respiraba, ¿qué respiraba? Miedo. Él respiraba amenazas y muerte, ¿verdad? Aún respiraba. Dice que él estaba enojado. ¿En contra de quién? De los del camino. ¿En contra de quién? De los que seguían a Jesús. ¿Y qué hizo? Fue a pedir un permiso. Vimos que todo lo que tenía él, un permiso para que le pudieran apresar a las personas. ¿Se imaginan el corazón de Pablo?
para él y para los de su fe. Era bueno lo que él hacía, persiguiendo a los que estaban en contra de su fe. Miren, en toda la historia ha habido en muchos países que en el nombre de la religión han matado mucha gente. Incluso en el nombre de Dios, en las cruzadas, han matado mucha gente. Ellos creen que hacen bien. Ellos creen que le agradan a Dios, ¿sí? Que le sirven a Dios. ¿Sí o no es así? Que le sirven a Dios. Y de alguna manera creen que están cumpliendo con su propósito. ¿No es así? Creen que cumplen con su propósito. Pero ¿qué podemos ver en el corazón de Saulo? Aquí dice que amenaza de muerte, ¿no? En contra del camino, ¿no? En contra como de uno de nosotros, ¿no? Sin embargo, podemos ver que también existía esa situación de violencia, ¿no? Era un hombre que los perseguía, quién sabe cómo los apresaba y cómo se los llevaba, porque ¿para qué se los llevaba? Para castigarlos, para castigarlos. Y en su momento, como Esteban, matar a algunos. Sin embargo, algo sucedió en el camino. Este hombre venía malvado, venía haciéndole mal a los primeros cristianos, ¿sí? Aún no les conocían como cristianos, pero les venía haciendo mal. ¿Alguna vez ustedes le han perseguido? ¿Han conocido gente así? Antes de que viniera Cristo fue perseguidor también, así criticón, así con su familiar cristiano, ¿no? Ella estaba encima de él, de ella. No era así de que, a ver, qué cristiano, ¿no? En algún momento yo antes de convertirme, sí conocí a un familiar, un amigo de la familia, ¿no? Que no en un asunto así como de matarlo, ¿no? Pero pues nos enseñan que pues van en contra de nuestra fe. Sin embargo, él me comuniqué una vez porque él salía los domingos, yo estaba en el mundo, y él salía los domingos con su Biblia bajo el brazo, iba a la iglesia. Y saben que yo me burlaba de él, le decía, como ahora me dicen a mí, ¿no? Me decían que santurrón, hipocritón, ¿qué más nos dicen? Aleluya. ¿Sí? Y yo le decía, híjole, le decía al señor Flanders, ¿no? Y se conocen que ven al Simpson, que es el religión cristiano, ¿no? Y me burlaba de él, en tono burlón. Y un día me llamó y me dijo que me reclamó, ya cuando yo era cristiano. Pero vaya, no se compara mucho esa situación, pero hay gente, o nosotros nos hemos comportado de una manera así, ¿no? De atacar a su fe. Pero aquí estaba pasando algo con él. Él tenía eso de defender su fe. Él creía que estaba bien, pero estaba equivocado, ¿no? Él creía que hacía bien, pero delante de los ojos de Dios estaba como muchos de nosotros creemos que hacemos bien, pero a los ojos de Dios no le agrada. Pero algo sucedió aquí. Vamos a entrarle aquí, vamos a analizar. Los instrumentos escogidos de Dios, en primer lugar, son buscados por Él mismo. Los instrumentos son buscados y, ¿saben? Además, son encontrados. Ustedes saben que Jesús sabía de lo que estaba aconteciendo, ¿verdad? Él sabía lo que estaba haciendo este hombre con sus seguidores, con sus creyentes, con sus discípulos. Cuando ustedes creen que Dios pudo haberlo eliminado por haber hecho eso, ¿cómo se siente usted cuando se mete con alguien de sus hijos? Cuando alguien que viene al hijo y le dice, mamá, fíjate que me hicieron esto allá en la escuela, o mi primo, mi prima, y me metió el pie y me rompí la clavícula. Me lastimé. ¿Y cómo se siente uno? Mal, ¿no? ¿Qué quisiera uno hacer? Como los hijos del trueno, ¿no? Señor, que descienda fuego del cielo y los extermine. A veces que pensamos así en nosotros, ¿sí o no? Como de venganza o algo así. Algo sucedió. Dios salió al encuentro de Saulo de Tarso, un hombre que Dios conocía, que tenía en su corazón esa maldad, quizás hasta amargura en contra, ¿no? Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó?
Lo atrapó casi con las manos en la masa, ¿verdad? Ya había conseguido la autorización. ¿Hacia dónde iba? Ya iba él, así, imagínense con todo su séquito, ¿no? Caminando, y pues ya estaban por entrar a Damasco casi para cumplir, ya preparados, ¿no? Tal vez con la adrenalina. Ahorita vamos a llegar directamente a las sinagogas y los agarramos, y luego ya venían preparados. Sin embargo, nunca esperó tener ese encuentro. Hubo un resplandor, algo sucedió, algo especial fue allí en él, especialmente con él. Un resplandor. ¿Cómo decía? Lo lampareó del cielo y cayó al suelo, ¿no? Como postrados, casi como ahorita que estábamos nosotros. Permítame tantito. Bien, entonces, ¿se imagina usted ese momento? ¿Hacia dónde él iba? Él tenía toda esa intención, tenía esa comisión, ese era su plan, su proyecto, se estaba dedicando a eso. Dios sabía que él no iba a parar, como cuando él en Babel también supo que ya habían comenzado y que no iban a parar. Pero hubo un momento especial en donde el Señor vino en defensa de sus hijos, por una parte, pero también tenía un plan y un proyecto con este varón. ¿Sí? Por lo que él hacía y por lo que nosotros hemos hecho, podríamos decir, teníamos que haber sido eliminados, mas Dios tuvo misericordia de él porque vio algo en él. Cuando se le presenta a él supo que venía del cielo y se oyó una voz que habló directamente ¿a quién? ¿Cómo podemos leer ese pasaje así de, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? A veces lo escuchamos así, Saulo, Saulo. Esa es la taza, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿O por qué me estás persiguiendo? ¿Cómo podría ser? Saulo, o Saulo, Saulo, es a mí a quien persigues. Estás equivocado. Pero lo atrapó, ¿sí? ¿Cuál fue la reacción de él? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, al que tú estás persiguiendo. Wow, ¿te imaginas que llega al niño que le hacías el bullying y que llegue su papá y te diga, ¿y quién es usted? Pues yo soy el papá de Franco. Perdón, yo soy su papá y ¿por qué le pegas? ¿Cuál sería la reacción? ¿Cómo somos en ese sentido cuando somos encontrados, cuando somos atrapados? ¿Cómo es usted? Cuando en el delito, así en el momento, con todas las intenciones nos atrapan. Hay de dos, ¿no? De decir, no, yo no, Señor. Los jefes de las sinagogas, ¿no? Todos los fariseos, ¿no? Todos los sacerdotes tuyos, ¿no? ¿O cuál es la otra? No, yo fui. No, yo nada me mandaron nada más, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de este varón? ¿Cómo somos usted y yo cuando nos atrapan? Cuando los hijos nos atrapan, cuando atrapamos a los hijos, cuando nos atrapan. ¿Qué dicen las autoridades cuando los atrapan? A los delincuentes. ¿Qué les dicen los delincuentes? Hay una clave que por ahí me contaron, eso es de verdad. Que todos tienen que decir, yo no fui. Lo que te digan, lo que te presenten cámaras, no, yo no fui, se parece, pero yo no fui. Pero te lo estamos comprobando, yo no fui. Y a veces así tratamos de cuando algo nos encuentra, pero aquí había algo en este hombre que Dios miró. Vio como un corazón, como aquel corazón de David, ¿verdad? Que asumía. Él fue atrapado y le dijo, yo soy al que estás persiguiendo. ¿Qué hacen las autoridades cuando atrapan a un delincuente? Hasta me sé las palabras que usan, dicen, póngase a disposición, ¿no? Lo ponen a disposición del Ministerio Público, ¿no? De la autoridad competente, ¿sí o no? A Pablo no le tuvieron que decir eso. Él solito se puso a disposición, supo quién era su creador, supo a quién él le estaba sirviendo.
Pero él estaba mal, ¿no? O sea, Saulo, según tú crees que me sirves, ¿cuántos de aquí creemos o le creíamos que le servíamos a Dios haciendo cosas buenas y que el Señor nos encuentre y dice, no creas que pegándole a tu mujer la vas a educar? No es así. No creas que, pues mira, como yo te hice así, pues ya te puse yo en el camino de beber. No es cierto, no así dicen los alcohólicos, pues ya Dios nos puso en este camino. No es cierto, dice Dios, no lo creas así. No creas que que siempre has creído que me sirves, ¿no? Yendo a la iglesia, nada más, y dando ¿cómo le llaman ahí? Las limosnas. Y dicen, ya cumplí, Señor, ya me voy a votar. Digo, ya me voy a trabajar, a otras cosas. Y dice el Señor, no creas que es así, estás equivocado. ¿Quién te creó a ti? Dios. Dios nos creó con un propósito. Pero por muchos años vivimos fuera de Él. Y somos usados por el engaño de muchos, por el mismo engaño del diablo, ¿no? Hay mucha gente que le está sirviendo y aquí muchos ex servidores del diablo, ¿no? Culto a la muerte, brujería, hechicería, ¿qué más? Idolatría. Le servíamos, ¿yo no? Pero tenemos ese sentido de Dios desde que nosotros nacemos. Pero estamos equivocados, ¿no? Nos ponemos en lugares equivocados, ¿no? A veces cuánta gente no somete a sus hijos porque son mis hijos y si quiero yo me los... Porque son y hacemos con ellos, porque son nuestros y a veces nos sirven o servimos mal. Nos ponemos en lugares en manos de alguien más. ¿Y cómo acabamos? Hasta cuando llegamos a Cristo, ¿cómo acabamos? ¿Saben ustedes que a lo mejor en un momento dado usted y yo teníamos planes malvados? Tal vez no íbamos a perseguir a la iglesia. Tal vez no. ¿Verdad? Pero ¿cuántos se iban ya a suicidar? A quitarse la vida. O a dejarse ya así en caída libre. En el alcohol, en el alcoholismo. ¿Cuántos se iban ya para decir ya esto se acabó? El matrimonio, la familia, y ya se iban. Y salió el encuentro del Señor y decía, no va por allí. Espera, estoy trabajando. Y cómo en un momento dado, cuando nos encontramos, ¿cuál ha sido nuestra actitud? Cuando te encontraste con Jesús, con Dios, cuando alguien te habló y te confrontó y te dije, no le eches la culpa a tu mujer, no le eches la culpa a tus hijos. ¿Cuál es tu actitud delante de Dios? Los instrumentos escogidos de Dios somos encontrados por Él, pero nosotros también tenemos una gran responsabilidad allí. ¿Y cuál va a ser tu reacción? ¿Cómo vas a responder delante de tu Creador? Hay algunos que dicen, dame chance, ¿no? Ya me caíste, ya. Perdónamela, ¿no? Y a la vuelta de la esquina, 2, 3 meses, otra vez, ya están en las mismas. Imagínense si hubiera sido así con Pablo, ¿no? Este hombre tenía algo diferente que Dios vio. Y sus instrumentos de Dios los encuentra, los busca, los encuentra. ¿Y qué creen que más hace? Los transforma. No es que Dios tenga un desorden, no, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Usted en su casa o en su lugar donde habita, donde trabaja, es lo mismo, ¿verdad? Casa y habita. En donde trabaja, en donde se desenvuelve, tiene instrumentos especiales, una pluma especial, una taza especial, ropa especial, que nunca estrena, que nunca usa. Hasta la tinta se secó, ¿no? Y luego dice, oye, yo tenía una pluma así, quién sabe dónde está, ¿no? Una Biblia, ¿no? Que allá es que esta me la regalaron, ahí la tiene y nunca la abren, ¿no? Porque si no se vaya a maltratar, se va a romper. Por acá tienen una.
tenemos cosas para uso especial, ¿verdad? Y cuando llega el momento especial, uno los busca con ahínco, ¿no? Los toma, los ve, les da su pulidita, desempolvada, y un suspiro. ¿Es algo apreciado? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Es algo apreciado? ¿Usted es apreciado por Dios? Sépase que sí. Sí. Yo también, y muchos en nuestra familia. Dios nos ha llamado para ser primero sus hijos, pero Él quiere utilizarnos, quiere usarnos. Nos dio dones a cada quien, quiere que todo esto funcione. Y Él, imagínate ser utilizado. ¿Quién te ha usado en la vida? Dicen las esposas, siempre ha sido mi esposo. No me siento usado. Y sí, hay muchos que las usan, que usan a los hijos. ¿Sentimos usados por los patrones? ¿Por la gente? Ahorita, por los gobiernos. Vaya, no, hombre. Pero imagínate que llegues a las manos del alfarero y te renueva. Y entonces aquel hombre, aquella mujer, en el caso de Pablo, él era un perseguidor, ¿verdad? Y cuando se encontró con Jesús, cuando Jesús lo encuentra, cuando Jesús lo transforma, dejó de ser un perseguidor para ser un seguidor. Dejó de ser un religioso para ser un discípulo. Pablo, este hombre testarudo, Dios lo transformó como usted y yo podemos ser transformados. Es así, para su buen uso, para el uso de Dios en nuestras vidas. Vamos a recorrerle un poquito más. Miren, los instrumentos escogidos de Dios primeramente son buscados y encontrados por Dios, por Él. También son capacitados, ¿sí? Para otra vez, a veces que dejamos las cosas allí, que dicen que si no las usas, ¿qué pasa cuando las cosas que no las usas? Díganlo, ¿cómo? Se deteriora, ¿no? Sí, yo me dedico al mantenimiento y créanme que sí. Pero hay cosas que necesitamos volverlas a acomodar. Ya Dios encuentra a Pablo, a Saulo. Lo llama, lo confronta. Y luego, ¿qué creen que hace con él? Lo capacita. ¿Sí? Lo entrena, lo prepara. Antes o después, o como, para su uso. Para después de que estaba siendo utilizado, estaba en otro lugar con un propósito que Dios nos ha hecho, pero estaba fuera de su propósito. Levante su mano, ¿cuántos de aquí han estado fuera de su propósito? Y en Él es que encontró su verdadero propósito, así como usted y yo tenemos ese propósito en el Señor. Y Él es el que nos va a decir cuál es nuestro propósito. ¿Se acuerdan en este pasaje que nosotros leímos en la Reina Valera, en el versículo 9? Dice ahí, en el versículo 5, que le dice, ¿quién es, Señor? Dice, yo soy Jesús. Y en el 6 le dice, en la Reina Valera, le pregunta a Pablo, ¿qué quieres que haga? Muchos pensamos así como que el apóstol Pablo dijo, sí, Señor, lo reconoció que es Señor y dijo, sí, aquí estoy, me pongo a la disposición, ¿qué quieres que haga? Pero ya fue atrapado, fue en ese momento, Dios le frustró sus planes, se encuentra con él y ¿cuál sería la reacción de muchos? Diríamos, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya me cachó el dueño del universo. Dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo soy el que tú, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Sí? Y él sabía que se había metido y que merecía, ¿qué? Ser aniquilado. ¿Sí o no? Se había metido con sus hijos, con sus discípulos. Y Pablo dijo, ¿qué quieres que haga? Y Jesús le dijo allí, le dio instrucciones. A ver, no ves, pero aprende. Y a ver, vas a hacer esto, y luego aquello y aquello. Y yo te voy a dar la unción especial a ti. Y vas a ir y vas a ver, tú vas a hacer así. Dios le hizo así. Jesús le dio esa instrucción. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Versículo 6. Levántate.
¿Y qué más? Y entra a la ciudad, porque allí se te va a decir lo que te van a decir. Amado hermano, déjenme decirles. ¿A dónde lo envió Jesús? A la ciudad. ¿Por qué? ¿Qué había en la ciudad? Sus discípulos, a los que él estaba persiguiendo. Ve, él iba a continuar el camino ahí, pero con una mentalidad diferente, con un propósito diferente. Entra, ¿y a quién fue? A los discípulos. Allí se te dirá qué vas a hacer. Ojo con esta frase, allí se te dirá qué vas a hacer. ¿Por qué ojo con esa frase? Porque el día que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 28, que subió al monte y les dijo a los 12, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí? Pero dice que él le delegó esa autoridad a los discípulos, vayan y hagan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Señor es fiel? Y siempre ha sido fiel en su palabra. Él no le dijo directamente, pudo haberle dicho a Saulo directamente lo que tenía que hacer. Sí. ¿Pero dónde lo mandó? Con sus discípulos. ¿Y qué representan los discípulos? La iglesia. Esa autoridad que Dios le dio a la iglesia. Allá se te va a decir lo que vas a hacer. ¿Sí? Ya te encontré. ¿Sí? Él sabía, Saulo. ¿Ustedes creen que Saulo sabía de Jesús? Él era un hombre que estudiaba. Sí, estudió Isaías. Ahora que estamos viendo Isaías, no se lo pierda los miércoles, por ahí hago el comercial. Sí, Isaías, el profeta evangelista. Sí, y él leía eso y él sabía acerca del Mesías, de aquel que había de venir a salvar al pueblo, porque el nombre de Isaías significa Jesús salva. Digo, Jehová salva, y Jesús, Salvador. Imagínense, Pablo sabía todo eso y él solamente se puso a disposición y obedeció a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo enseguida? Se levantó, él no podía ver y lo ayudaron a ir, ¿verdad? Lo interesante es que también los que iban con él escucharon la voz y entraron a la ciudad y se encontraron con un tal Ananías, un discípulo de Cristo, que ese discípulo, ¿qué tenía? Miedo, ¿no? Tenía miedo porque ya había escuchado quién era ese hombre. Sí, de repente a nosotros nos discipula, nos toca enseñarles, compartirles la palabra. ¿A quién? Delincuentes, ¿no? Borrachos, golpeadores, nos la compartieron también. Y se requiere de ese valor, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor a Ananías? Ve. ¿Y Ananías fue? Así es. A partir de ese encuentro, Pablo entendió su situación y su condición. Tuvo una actitud enseñable. Tal vez traía mucho aprendizaje, traía mucha ley, traía mucho conocimiento, sabiduría de lo que él creía, de su doctrina, ¿verdad? Pero cuando llegó a Jesús, como nosotros también creemos que conocemos mucho de nuestra doctrina, pero la situación que él tuvo, ¿cuál fue? Ponerse a disposición y aprender. Allá se te va a enseñar lo que vas a hacer, ¿sí? No trató en ningún momento de sobornarlo, de decir, dame chance, déjame ir y mira, ahora sí ya voy a cumplir. Ahora sí ya voy a cumplir con lo que me dices, ya no los voy a perseguir, pero dame chance de ir. No fue así. Se puso a disposición porque sabía que él le debía la vida. Lo había encontrado y era morir, pero él entendió, y por ahí están en sus cartas de Romanos y de Efesios, la doctrina de la salvación, del perdón, que él enseña por esa experiencia también que tuvo con el Señor y revelada por el Espíritu Santo. Fíjate, más o menos vamos por ahí con Pablo, ¿sí? Instrumentos escogidos de Dios son capacitados y entrenados en la iglesia. La iglesia estamos formada, son paredes, ¿sí? No es este lugar así. La iglesia somos ustedes y yo, está formada por barro, por carne y hueso, por nosotros, hombres y mujeres que Dios ha decidido usar. Instrumentos, ¿para qué? Instrumentos de Dios, ¿para qué? Para su obra, para hacer más discípulos, para impactar, para trastornar al mundo como lo estaban haciendo los discípulos en aquel tiempo.
trastornar al mundo. Los discípulos, la importancia de ser discípulos, hermanos, de estar aquí en la iglesia. ¿A dónde lo va a mandar Dios entonces? ¿A que le digan en dónde? ¿En la iglesia? ¿En la tele? ¿A dónde lo va a mandar Dios? ¿A su cuarto encerrado con su Biblia, allá en su casa, no se junta con nadie? A la iglesia. Allí es donde el Señor se mueve, allí es donde el Señor nos va a enseñar que tenemos que creer, arrepentirnos, que tenemos que amar a Dios y al prójimo. Él nos va a enseñar sus mandamientos, nos va a mostrar su amor para con toda la gente. Nuestro propósito, además del suyo, de su voluntad, ¿sabes? En ningún otro lugar más que aquí. Sí, así que hermanos, cuando usted piense en venir a la iglesia, hágalo con gozo, con gusto, porque aquí es donde el Señor le va a mostrar lo que usted tiene que hacer. Y en la iglesia es donde Dios va a hacer de usted un discípulo. ¿A través de quién? De discípulos que el Señor ya tiene preparados para recibir. Y cada uno de aquí nosotros podemos serlo cuando vengan personas de allá, que el Señor siga encontrando como un día encontró con usted. Discípulos, ¿saben? Esto es el propósito de que el Señor le dejó a la iglesia, ir y hacer discípulos de todas las naciones, pero para ser discípulos usted y yo debemos de ser discípulos primero. ¿Qué hace un discípulo? Trastorna el mundo. Una característica de un discípulo, está preparado para hacer otros, para enseñar a otros a ser discípulos. Un discípulo diferente a solo a los que creen, a un creyente, ¿cuál es? Que el creyente espera que lo visiten, el discípulo visita. El creyente espera que le digan qué hacer, el discípulo propone y hace. Y bueno, hay muchas cosas que Dios nos va enseñando aquí. Los instrumentos escogidos de Dios son encontrados, son buscados, encontrados por Él, capacitados y entrenados por Él para su uso de Dios. ¿Usted quiere ser un instrumento de Dios? ¿Se imagina usted ser usado por Dios? Aquella taza mal y que un día el Rey de Reyes lo utilice, a eso es algo importante para impactar al mundo. Y el Señor, tenemos que pasar todo un proceso así de años para que nosotros, Dios nos use, nos santifique y nos use. No, ¿cuándo puede hacer eso? Hoy, ahorita. Es cuestión de disposición de su corazón a Dios, de saber reconocer quién es y de dónde nos ha sacado y lo que estábamos haciendo y lo que nos ha perdonado y lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque tanto ustedes como nosotros, nuestra familia, como un mundo perdido, ahorita más con todo esto que está sucediendo, necesitan escuchar de Dios, estar una iglesia de líderes, de discípulos, formando más discípulos. Y algo bonito para terminar con todo esto es que son cuidados personalmente. Cuando el Señor rescata a sus instrumentos, sus utensilios, Dios los cuida. Él les da un cuidado especial. ¿Saben qué pasó con Saulo? Se lo llevó Ananías, ¿verdad? Después fue bautizado. Se le compartió el evangelio, él entendió y fue bautizado. Posteriormente, Jesús le dijo a Ananías, apártame porque instrumento escogido es, ¿verdad? Es un instrumento escogido. A él lo tengo para algo especial. Él le va a hablar a los reyes, a los presidentes. Él le va a hablar en mi nombre. Y vas a ver lo que es sufrir por causa de mi nombre. Él lo tengo para eso. ¿Sabes? Así como a Saulo. Aquí en la iglesia. Que Él nos capacita, nos entrena, nos forma, también nos cuida. ¿Cómo? Tenemos un pastor. ¿Sabes? Ananías instruyó, fue el primero que se encontró con Pablo, fue el que lo recibió, hermano Saulo le dijo, ¿no? Ya eres de los nuestros, porque se lo dijo el Señor, ya eres de los nuestros. Y después cuando bajaron a Jerusalén con los discípulos tenían miedo y quien lo recibió fue Bernabé, ¿sí? Y Bernabé estuvo con él y se siguió con él y lo cuidó. ¿Cómo se le llama a Bernabé allí? ¿Cómo nos cuida Dios? Dios nos pone mentores, personas que estén a cuidado, pendiente para nuestro crecimiento, para seguir en esa formación, para tener preparado ese utensilio que Dios va a utilizar el día que usted se integre a la fila del servicio.
¿sí? Dios quiere usarlo. Así es de que también los discípulos, primero somos discípulos y luego discipuladores para cuidar a otros. Dios nos encarga a sus ovejas con mucho cuidado, pero también Él quiere utilizar a cada uno de nosotros. Y ¿sabes? Allí hay paz. Quizás ahorita que estamos en este momento, quizás aún sigas fuera de tu propósito y anheles en tu corazón ser usado por Dios. Pero alguien te puede engañar y te puede decir, Dios no te puede usar así. Dios puso a la iglesia para cuidar eso. Si tú, joven, estás teniendo una relación fuera de los mandatos, de los parámetros de Dios, y tu deseo es servirle, límpiate. A veces tenemos que dejarlo todo. Dios te atrapó. Ponte a la disposición. Corta esa relación y pon el mandato de Dios en tu corazón primero. Dios no te va a utilizar así. Ministros de alabanza, ujieres, pastores, predicadores, maestros, los que vendemos en la tiendita, en todo lado donde Dios quiere usarnos. ¿Pero cómo? Limpios. Este mismo Pablo, él escribe precisamente de ser limpios. Él entendió lo que era ser un instrumento de Dios, vasijas de honra, que no solamente dice que el oro, en una casa hay oro y plata, pero también hay barro y hay madera, y mucho se usa para vasos de honra. ¿Sabe usted? Algunos se usan para momentos especiales y otros para usos cotidianos, pero todos son usados. Hoy es el tiempo de cumplir tu propósito. Ya no le pidas más tiempo a Dios. Él está trabajando, ¿sí? Pero ya no le digas, Señor, yo no fui. Reconoce tu situación. Hay personas que quieren servir, pero no dejan el alcohol. ¿Qué tienen que hacer, hermanos? ¿Se entiende? ¿Lo entiendes? Dios quiere usarnos, ¿sí? Él es santo. Y como instrumentos escogidos de Dios, que Él usa, porque Él es santo, quiere usar vasos limpios. ¿Usted le gustaría tomar agua en un vaso sucio? ¿No? ¿Qué quiere que hagan con el vaso antes de tomarlo? Y actualmente, hasta que lo desinfecten, ¿no? 3 veces por cloro ahí. Así es, hermanos. Instrumentos escogidos de Dios, para la gloria y honra de nuestro Padre. Cierra tus ojos. Precioso Dios, te damos muchas gracias por esta palabra tuya, Señor. A veces nos metemos tantas cosas y en tantas actividades que olvidamos que tú eres nuestro Padre, eres nuestro amo, a ti te debemos la vida. Es tuya, te pertenecemos, Señor. Pero, y quieres usarnos porque un plan precioso tienes. Así como usaste personas, instrumentos para alcanzar a nuestras vidas y a nuestras familias, así tú quieres seguir usando a tu iglesia para bendecir y alcanzar, para impactar a un mundo perdido en decadencia, Señor, en tinieblas. Perdónanos si nosotros nos hemos alejado, si nos hemos escondido hasta lo más profundo para que no nos encuentres. Perdónanos, queremos dejarnos ver, ayúdanos a ser valientes y decir aquí estoy, ya no echar culpas, sino reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra condición de ti, porque queremos ser otros. Queremos dejar de ser perseguidores para ser discípulos tuyos, dejar de ser religiosos para ser discípulos, Señor. Ayúdanos y levanta a esta iglesia, avívanos a cada uno, que hoy, Señor, sea un tiempo especial, que cada uno pueda limpiarse y decir, aquí estoy. Se requieren la alabanza, se requieren instrumentos de barro, Señor, como maestros para ir a evangelizar, para predicar, casas abiertas, como anfitriones, como pastores, las misiones, Señor, se requiere de mucho y cada uno tú lo usas y es importante, Padre. Perdónanos, sabemos que tú nos guardas y que tú nos cuidas y que en esta iglesia, especialmente en Unifam Coacalco, tú has estado haciendo una obra preciosa y maravillosa.
Ayúdanos, Señor, a que todos queramos y te sirvamos cuando tú nos dispongas de nosotros. Aquí estamos, como Ananías dijo, aquí estoy, heme aquí, Señor. Y cuando nos digas, ve, vayamos. Aquí está nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amada iglesia.